Contacto con el Dr. Charles Stanley celebra 45 años de la fidelidad de Dios y de llevar el mensaje del Evangelio alrededor del mundo. Hoy, en el programa En Contacto, un llamado al arrepentimiento. ¿Cuántas veces ha ido usted al Señor a confesarle el mismo pecado una y otra vez? ¿Y cuántas veces le ha dicho cada vez cuánto lo lamentaba? ¿Y cuántas veces luego de decirle cuánto lo sentía, le ha dicho que no volvería a hacerlo? Y de las veces que dijo que no volvería a hacerlo, ¿cuántas veces en el fondo sospechaba dentro de usted que sí lo haría? Bien, quizás diría, lo he confesado y confesado y confesado y confesado, pero por algo parece que no tengo victoria alguna sobre esto en mi vida. ¿Acaso no dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad? Entonces, ¿por qué no tengo victoria en esta área en particular en mi vida? Pues de eso deseo hablar en este mensaje, un llamado al arrepentimiento. Ahora, si alguien le preguntara, ¿qué es arrepentimiento? ¿Cómo lo definiría? Pues lo veremos en breve. Le invito a que me acompañe a Lucas capítulo 24. Al final de Lucas, en el capítulo 24, en la última parte, desde este versículo Cristo se despedía de sus discípulos con determinadas palabras. Y en el proceso de hacerlo, les dice justo cuál debe ser el mensaje al ir a compartir lo que vieron y escucharon de Él y a dar testimonio. Entonces dice, comenzando desde el versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así, fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Dijo, el mensaje es arrepentimiento para el perdón de pecados, y el Espíritu Santo estará en, con y sobre ustedes para facultarlos y hacerlo bien. Ahora, ¿qué quiere decir cuando la Biblia habla de arrepentimiento? En el Nuevo Testamento se usan dos palabras para hablar de arrepentimiento, pero en esencia, ¿qué quiere decir? Significa reconocer mi pecado, que implica un dolor piadoso por mi pecado y un compromiso de mi parte, un compromiso de mi parte para un cambio de rumbo. O sea, arrepentirme es más que sentirme mal por mi pecado. Arrepentirme es más que sentir dolor por mi pecado. Arrepentirme es más que tener remordimiento por el hecho de haber pecado contra Dios, a eso se refiere. Sin duda, arrepentimiento va más allá de nuestros sentimientos. Por ejemplo, alguien puede sentirse muy mal por su pecado, por haber descubierto cuáles son las consecuencias. Pueden sentirse muy contritos por su pecado porque alguien más lo descubrió. Pueden estar muy afligidos por su pecado por egoísmo, por cómo los ha hecho sentir y también por cómo los ven. Arrepentirse es sentir pesar por el pecado, no lo es. Sentir dolor por el pecado tampoco lo es. Arrepentirse es sentir aflicción por el pecado, no lo es. Todo eso es parte del proceso, pero no es arrepentimiento. En el Antiguo Testamento, la connotación para arrepentimiento es voltear. Cuando una persona se arrepiente de su pecado, cambia de parecer. Ese cambio de mentalidad resultará en un cambio de dirección, un cambio de conducta, cambio de comportamiento en su vida. De lo contrario, ¿qué significaría arrepentimiento para mí? No quiere decir solo dolor, pesar, remordimiento por algo que hayamos hecho. Ahora, hay muchas facetas de eso de las que hablaremos en breve, pero la palabra significa girar, un cambio de parecer. Cuando una persona en realidad cambia de mentalidad en cuanto a Cristo, acerca de su pecado, acerca de su vida, si tiene un cambio genuino de parecer y de corazón, reconoce que el pecado es contra Dios, contra sí mismo, sucederá algo en su vida.
Y dice que hay que predicar arrepentimiento. Eso es porque Dios quiere que haya un cambio en la vida de la gente, pues si viven en pecado, viven en desobediencia, en rebeldía, van a autodestruirse. Y Dios sabe cuáles son las consecuencias del pecado, todas las consecuencias del pecado. Arrepentimiento es cambio de mente, cambio de corazón, que resultará en un cambio de conducta, en un cambio de comportamiento. Una de las principales razones por las que la gente no vence el pecado y vuelven a Dios una y otra vez con el mismo pecado, por la sencilla razón que su arrepentimiento está incompleto. No es arrepentimiento completo. Ahora, deseo que veamos el papel del arrepentimiento en la vida de alguien que no es creyente. ¿Qué lugar tiene el arrepentimiento en la vida de alguien que no es creyente? Y luego, ¿qué lugar tiene en la vida del creyente? Bueno, vimos al principio cuando Juan predicaba, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo predicaba lo mismo. Pablo dijo, Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Cristo dijo, no he venido a llamar a justos, escuche, no a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, ¿por qué no dijo salvación? ¿O por qué no dijo fe? Porque usaban esos términos indistintamente. O sea, al decir que no llamó a los justos al arrepentimiento, sino a pecadores al arrepentimiento, ¿a qué los llama? A un cambio de vida, salvación para el perdón de pecados. A menudo, esos términos se utilizan indistintamente. Arrepentirse para salvación. Pero no siempre eso, así que se lee en el contexto de qué dijo y qué quiso decir. Ahora, y al pensar en eso, quizás alguien diga, bueno, sé que lo uso para salvación, pero ¿qué hay de todo este tema de la fe? ¿O qué de todos esos versículos escritos en la Biblia que dicen que somos salvos por fe? El arrepentimiento ni se menciona. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, dijimos que la palabra arrepentimiento ni siquiera aparece ahí. Pues, ¿por qué no? Por la sencilla razón que entendieron que fe y arrepentimiento van de la mano. Usted puede tener, si tiene fe genuina, tendrá arrepentimiento genuino. Ahora bien, por ejemplo, cuando la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, eso le dijo Pablo al carcelero de Filipos, por ejemplo, él preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pudo haber dicho, cree y arrepiéntete. Pero en la mente del apóstol Pablo esas dos cosas estaban absolutamente, escuche, tan enlazadas que no podía ni pensar en que fueran distintas. El asunto aquí era poner la fe de este hombre en Jesucristo. Ahora le mostraré por qué. Por ejemplo, Juan escribe, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué no dijo crean y arrepiéntanse? Porque en su mente todo este concepto, creer, tener fe y arrepentimiento, son como salvación y arrepentimiento, los dos lados de la misma moneda. Por ejemplo, digamos que tengo una moneda y de un lado decimos que es cara y del otro es sello. Ahora, esta moneda, si le diera esta moneda, si le doy toda la moneda, tendría cara y sello. No puede tener una moneda entera sin tener cara y sello. Si yo le diera una hoja de papel y tuviera algo de un lado y algo más del otro, al tomar ese papel usted lo tendría todo. No puede tener una moneda y no tener cara y sello. No puede tener salvación sin fe y arrepentimiento. Así que fe y arrepentimiento van de la mano. No distinguían entre las dos ideas porque en su mente, al pensar en todo el concepto de esto, al poner la fe en Cristo, por ende algo sucederá con su estilo de vida. De eso se trata el bautismo. ¿De qué se trata el bautismo? El bautismo no salva a nadie, sino que el bautismo es un símbolo de algo, ¿qué? Que usted y yo hemos muerto a nuestra vieja vida y fuimos sepultados con Cristo, o sea, pusimos nuestra vida en Él y ahora nos levantamos para andar en una nueva vida. Hubo un cambio. Por eso, sumergimos al bautizar, porque la inmersión es el mejor símbolo del bautismo que representa lo que acaba de pasar. Morir a nuestra vieja vida, sepultados con Cristo, resucitados a una nueva vida. Entonces, en lo que respecta a este asunto, acerca del hecho de creer y por qué no dijo crean y arrepiéntanse así de simple, escuche bien. Si en verdad he puesto mi fe en Jesucristo, lo he aceptado como Salvador, he aceptado que es el único, que mi pecado es contra Él, un día Él será mi juez y le rendiré cuentas si entiendo quién es Él. Si en verdad entiendo quién es y lamento mi pecado y me doy cuenta de que es contra Él y contra mí,
Si es una creencia genuina, entonces habrá un cambio genuino. Ahora, pensemos un momento en esta idea de la confesión. ¿Qué significa esa palabra confesión? Confesión significa decir lo mismo al respecto. Entonces, al confesarle a Dios mis pecados, estoy de acuerdo con Él respecto a su perspectiva acerca de mi pecado. O sea que digo al respecto lo mismo que dice Dios. Escuche esto. La confesión genuina es que digo lo mismo que dice Dios de mi pecado. Pienso lo mismo de mi pecado que piensa Dios, lo veo de la manera que lo ve Dios. Si es una confesión genuina, debe tener un elemento de arrepentimiento. Porque si lo veo como lo ve Dios, así es como lo ve Él, está mal, es contra Dios, es en mi contra, tiene consecuencias malas o tiene secuelas que son devastadoras. Por lo tanto, Dios lo ve de esta manera. Es contra Dios, en contra nuestra, no encaja en nuestra vida, deséchelo. Confróntelo, aléjese, déjelo a un lado. Si tan solo vengo y le digo, Señor, quiero confesar mis pecados y darte muchas gracias. Dices que si confieso mis pecados eres fiel y justo para perdonarme. Señor, estoy decepcionado de mí por haber hecho esto. En el nombre de Jesús, amén. ¿Eso es suficiente? No, no lo es. Porque puedo confesar desde la perspectiva de confesión que tiene la mayoría, sin tener mucho remordimiento al respecto. Sin mucho que lamentar al respecto. Señor, dijiste que si confieso mis pecados, eres fiel y justo para perdonarlos, limpiarnos de toda maldad. Te confieso esto, Señor, gracias porque soy perdonado en el nombre de Jesús. Ni siquiera fue de corazón. Escuche esto, la confesión es más que solo decirle a Dios lo que hizo. Recuerde que significa estar de acuerdo con. Confesar algo es estar de acuerdo con. Escuche esto, si estoy de acuerdo con Dios respecto a mi pecado, vengo a Él confesando. Si entiendo lo que es confesión y estoy de acuerdo con Dios al respecto, Él lo odia. Lo odia por la consecuencia. Lo quiere fuera de mi vida. Lo odia. No encaja con quienes somos como creyentes. Ese pecado fue contra Él y contra nosotros. Ahora, al acudir a Dios, al confesar y al estar de acuerdo, Señor, esto es contra ti y esto es contra mí. Esto entristeció a tu espíritu, no cuadra conmigo, quieres sacarlo de mi vida. Luego tomaré una decisión genuina de alejarme de eso, porque eso es arrepentimiento completo. Arrepentimiento completo no es sentirse mal porque me hayan atrapado, ni porque esté avergonzado, ni porque a alguien más no le guste. Arrepentimiento genuino es confesión, que es un acuerdo con Dios respecto a su actitud, su perspectiva, un acuerdo con Dios que resulta en una decisión de dar mi espalda al pecado, alejarme de eso. Y escuche, asumo la responsabilidad por el poder del Espíritu Santo de sacar eso de mi vida. De eso se trata la confesión genuina. Y por eso es que el creyente, cuando brota cualquier pecado en nuestra vida, debemos arrepentirnos. Y pienso en cuántas veces hemos usado la palabra confesión como algo muy sutil, en voz baja, sin convicción y con esta profundidad. Bueno, me decepcioné de mí. En otras palabras decimos, Señor, sé que te decepcioné, no podemos defraudar a Dios. Él conoce el pasado, presente y futuro. Debe haber expectativas para decepcionar. No está decepcionado. ¿Triste? Sí. Pero creo que lo que más lo entristece es que vengamos a Él a confesarle algo sin ninguna convicción. Pecado es pecado a los ojos de Dios. Alguien dirá, ¿ve Dios todo pecado igual? No, no es así. Algunos son peores que otros ante los ojos de Dios. Pero pecado es pecado. ¿Y cómo se confronta? No simplemente diciendo sin sentirlo, bueno, Señor, volví a hacerlo, lo siento, sé que me perdonas en el nombre de Jesús. No. Debo verlo como lo ve Dios para estar de acuerdo con Él. Debo verlo desde su perspectiva. Y sentiré que ese algo es mucho peor en mi corazón si es desde la perspectiva de Dios. Alguien dirá, ¿está repitiendo lo mismo? Por supuesto, absolutamente, porque esta es la razón clave de tanta derrota. La gente dice, ¿sabe? He tratado por años y años y años de sacar esto. Lo he intentado, lo he confesado y confesado y confesado, pero ¿se ha arrepentido? O sea, le ha dicho, en el nombre de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, doy un giro, decido girar, me alejo de eso. ¿Significa que Satanás le dejará en paz? No es así.
¿Acaso nunca volverá a fallar? No es así. Pero si vuelve a fallar, ¿qué hace? Se arrepiente de verdad porque es contra Dios, contra usted. Dios no quiere eso en su vida y da un giro. ¿Sabe algo? Tarde o temprano, y quizás muy pronto, con lo que Satanás le ha acosado, los hábitos que sean, escuche, Dios le dará a usted la victoria. Y en realidad, escuche, la victoria está tan disponible y puede ser tan instantánea solo si en verdad queremos comprometernos con Dios. Pero la actitud de mucha gente es esta: Señor, sé que soy débil. Dios mío, quiero darte las gracias porque entiendo que no soy perfecto. Por favor, ¿no ha escuchado Dios eso muchas veces? Señor, sabes que no soy perfecto. Soy solo un pecador salvo por gracia. Sé que entiendes y te doy las gracias por perdonarme. Ahora, el arrepentimiento en la vida del no creyente es para salvación, o sea, fe y arrepentimiento, una experiencia de salvación. Pero en la vida del creyente, escuche, es para restaurar nuestra comunión con Dios y no tiene que ver con la salvación. Creo que porque pensamos en la idea de arrepentimiento en la vida del no creyente decimos, bueno, eso hacen los no creyentes. No, escuche, eso hacen los no creyentes en la experiencia de salvación. Eso hacemos para mantener nuestra vida limpia y obediente ante Dios. Arrepentimiento es un pesar piadoso. Lo veo desde su perspectiva. Veo que es contra Dios. Y ese pesar, escuche, me hace sentir tan mal como para cambiar. Alguien dirá, pues ¿por qué no cambia? La gente no cambia porque no se siente tan mal. No sienten convicción alguna al respecto. Siempre se excusan, siempre se justifican. El arrepentimiento genuino trae un cambio real de actitud, acción y conducta. Y como ya he dicho, no será igual en la vida de todo el mundo. Por ejemplo, en el momento en que aceptamos a Cristo, a ninguno de nosotros Dios nos dio convicción de todo pecado del cual Él nos redarguiría en algún momento de la vida. ¿Qué hace Dios poco a poco? Escuche, mediante su Espíritu Santo nos muestra, eso no encaja en tu vida. Porque, escuche, porque a veces no estamos listos, no es que no queramos escuchar, sino que no estamos listos. Así que Dios en su gracia, amor, misericordia y paciencia, y enorme paciencia, es quien limpia nuestra vida. ¿De qué se trata la gracia de Dios? La gracia de Dios es su perdón para nosotros los creyentes al haber pecado contra Él. Y no siempre se trata de un hábito, por ejemplo, sino de algo que ocurre en nuestra vida. Quizás una tentación o alguien le saca de sus casillas, o sea, por dentro está enfurecido y usted sabe que está mal, pero está tan enojado que usted quiere responder de alguna manera. Luego, ¿qué pasa? ¿El Espíritu Santo le convence? ¿Sabe que no está bien? Si es arrepentimiento genuino, dirá, Señor, lo siento. Reparará el daño a esa persona. Eso no encaja en mi vida, me arrepiento de eso. Señor, ya no quiero tener más eso en mi vida. Arrepentimiento completo, real, no es solo un cambio de actitud, sino de conducta y cambio de comportamiento. Todos tenemos derecho a esperar que los creyentes lleven vidas consagradas, pero no somos inspectores de frutos. Si alguien nos critica y dice, soy un inspector de frutos espirituales, no creo que haya ningún versículo en la Biblia que diga que Dios le ha dado a alguien el don de inspección de frutos espirituales. Lo que dice es esto. Hace una firme declaración en Mateo capítulo 7. Esto es lo que dice. Dice así respecto a todo esto. Escuche el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Aceptar a Cristo como Salvador personal. Mire, el arrepentimiento en sus vidas cambió. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Así que las obras estaban ahí. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Señor, Señor, ¿no hemos hecho muchas maravillas en tu nombre? Nunca los conocí. Es la condición del corazón. Si la experiencia de salvación es genuina, implica, un cambio de actitud. El cambio instantáneo es de no creer en quién es Él, a creer en quién es Él. Y el arrepentimiento está tan enlazado en la fe que no pueden separarse. Porque es Dios quien produce el cambio, y el cambio sucede al instante porque todo se transforma de no creer a creer en Cristo,
como su Salvador personal. Eso es lo primero que sucede. Entonces, ¿cuál va primero, el cambio o la fe? Ninguno va primero, son los dos lados de una moneda. Tienes fe y arrepentimiento para salvación. Para el creyente, tenemos la responsabilidad porque, escuché, rendiremos cuentas a Dios. Somos responsables a Él por la vida que llevamos, y el arrepentimiento debe ser parte vital de nuestra vida. De lo contrario, pasa lo siguiente. Confesión. Sin arrepentimiento, ¿qué es? Más y más confesión, confesión y confesión, porque no habrá cambio. Pero es el arrepentimiento, escuche, el que pone la fortaleza en esa confesión. Porque ambos, en verdad, están entrelazados. Si es una confesión genuina, estará involucrada con arrepentimiento. Cambio de mente, cambio de corazón, cambio de conducta. Cuando alguien dice, bueno, he confesado, confesado y confesado y no sé por qué no tengo la victoria, se ha detenido a decir, Señor, esto no tiene lugar en mi vida. Me arrepiento de ese pecado y por el poder del Espíritu Santo escojo alejarme en este momento de eso en mi vida. Dice, no sé si pueda alejarme de eso. Tiene el poder del Espíritu Santo en usted para permitirle que pueda alejarse. Escuche con atención. Esto es lo engañoso del pecado. Este es el vil engaño del pecado que Satanás dice, 1, no te hará mal. 2, no te harán mal. 3, no te harán daño. Ni 4 tampoco. Todos cometemos errores hasta que por fin esa cadena le enreda y viene a arrepentirse ante Dios Todopoderoso y tiene una lucha terrible. Por eso es que cuando surge un pecado en nuestra vida, el momento de confrontarlo es en ese momento, antes de que se afiance en su vida y se encontrará arrepintiéndose. ¿Y qué sucede? No durará mucho, porque ha dejado que Satanás tenga una atadura en su vida. ¿Puede Dios romperla? Sí puede. ¿Lo hará? Sí lo hará. La lucha no es si Dios puede o no, la lucha es si yo quiero o no. Escuche, una persona con algún hábito, la verdad es que disfrutan mucho el hábito. Se ha convertido en parte de su vida. La verdad es que, por un lado, dicen, Señor, no quiero esto en mi vida, pero en el fondo no quieren dejarlo. ¿No quieren dejarlo? Eso no es arrepentimiento real. Debe haber una decisión genuina de confrontarlo y alejarse de eso, lo cual se puede hacer. Así que deseo animarle. Si no ha aceptado a Cristo y ha estado esperando primero limpiar su vida, olvídelo. Ese no es su trabajo, eso lo hará Dios en su vida. Debe pedirle al Señor que le perdone su pecado, reconociendo que es contra Dios y contra usted, que Él murió en la cruz mediante su Hijo Jesús y pagó toda su deuda de pecado. Y en el momento en que esté dispuesto a decirle, sí, creo que Cristo es quien dice ser, cambia de repente, se produce un cambio radical. Pongo mi vida en sus manos, acepto a Cristo para el perdón de mis pecados. Ha hecho un cambio drástico en su vida y ese cambio se manifestará al instante y seguirá por el resto de su vida. Si usted es creyente y ha estado confesando lo mismo una y otra vez, en la noche al acostarse o ya en cama o en el caso que sea, Señor, esto fue lo que dijiste, 1 de Juan 1:9, lo confieso otra vez, ¿por qué no tengo la victoria? Porque quizás no haya estado dispuesto a encarar con toda sinceridad la naturaleza de ese pecado, las consecuencias de ese pecado y escuche, sentir tanto pesar acerca de ese pecado que usted decide alejarse de él. Usted decide decirle no, usted decide abandonarlo. Y al decidir abandonarlo, todo el poder de Dios está allí para ayudarle a hacerlo. La escena del pesebre con Jesús, María y José y varios animales en el establo, es una en que la mayoría hemos pensado y hemos visto y de la cual hemos hablado por muchos años. Pero hoy esta pequeña escena tan sagrada se ha vuelto un punto de ataque. Y al pensar en los pesebres que colocaban en varios sitios a principios de este siglo, era más común verlos en el pasado, pero poco a poco se han ido desechando.
debido a que algunas personas lo han objetado. Lo vieron como un punto de ataque. El suceso más importante en la historia de la humanidad es un punto de ataque para quienes odian a Dios, odian la religión, quienes son agnósticos o ateos. Se ha convertido en punto de ataque. Luego se volvió un tema político. Así hoy se ven cada vez menos nacimientos con María, José y Jesús y todo lo demás que conocemos. Entonces lo llevaron a la corte, hicieron de todo por eliminar la escena del pesebre, pero piensen esto, Dios puso el primer pesebre aquí, y no importa lo que alguien diga o haga, ni las leyes que aprueben, los efectos de la escena del pesebre seguirán aquí cuando Cristo venga, no importa lo que traten de hacer. Y cuando entiendo lo que en verdad sucedió en aquel sitio, aquel lugar donde haya sido, hoy en día hay pesebres en todo el país, no importa lo que trate de hacer la gente. Así pues deseo que hoy reflexionemos un poco más a fondo, porque se trata más que de María y José y los pastores que vinieron. Entonces, al ver esa escena, es fácil decir, pues la hemos visto por años. ¿Pero qué representa? Es un recordatorio de la salvación. Nos recuerda que no hay que preocuparse por la muerte. Nos recuerda que nuestros nombres están en el libro de la vida del Cordero. Es un recordatorio de que toda nuestra bendecida seguridad no es por nada que hayamos hecho, sino tan solo responder a la verdad del mensaje del Evangelio, lo que comenzó pictóricamente allí mismo en esa situación. Luego, al comenzar a ver lo que dice la Biblia respecto a él, deseo que vayamos por un momento a Colosenses capítulo 1, porque aquí hay una gran descripción de lo que se trata esta escena del pesebre aquí en este primer capítulo. Hablando del Señor Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Eso estaba sucediendo. Él es, mucha atención, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, en esa escena está el bebé que acabamos de describir, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y luego dice la palabra, y Él es, no dice fue, sino es, antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, acostado, en ese pesebre había un bebé de quien es cierto todo lo que leímos. La gente critica esa escena. Esa escena es una imagen de lo más significativo que ha sucedido hasta la cruz, la crucifixión y la resurrección. Y dice la Biblia, y Él es antes, escuche bien, no dice fue, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, sea la resurrección, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Eso fue lo que sucedió, y eso representa esa escena. Esa es una gran descripción del Señor Jesucristo. Así que cuando alguien le diga a la ligera, debes quitar ese nacimiento del jardín de tu casa, o solo es algo religioso, no es religioso, es realidad. Todo al respecto es sagrado para todos quienes tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida, y debemos volver a la palabra y decir, sucedió esto, y la razón por la cual soy salvo y mi nombre está en el libro de la vida es porque Dios decidió venir a la tierra en la forma de un bebé, dio su vida en la cruz, pagó toda mi deuda de pecado aún antes de que yo naciera. Piénselo. Nuestros nombres están en el libro de la vida del Cordero, y piensa en esto. Nada es por nuestro mérito.
Piénselo. ¿Qué pasará toda su vida y las bendiciones de Dios que recibirá y el perdón de pecado es suyo y su nombre está en el libro de la vida? Nadie puede atribuirse mérito alguno por nada de eso. Así que en Navidad, si hay algo más que dar, hay que darlo. El dar regalos a otros nos recordará que ya hemos recibido el mayor regalo que podremos recibir. El regalo del Hijo de Dios como nuestro Salvador y Señor, la esperanza y la promesa del cielo para siempre. Eso es nuestro. Y piense en esto. No se puede determinar el valor de alguien por su entorno. Piense en Jesucristo. No nació en un palacio. Uno creería que el Hijo de Dios debería haber nacido en un palacio. No. Nació en una cunita. Así que no podemos fijarnos en el entorno. Belén, ¿dónde estaba? Un pueblito. Y nadie que entrara a un establo como ese podría creer que Dios estaba acostado allí. No era eso posible. Que Dios Santo escogiera venir a la tierra en la forma de un bebé nacido de una virgen. Así pues, para mí lo interesante es que quienes tratan de criticar el nacimiento virginal y lo toman por burla y dicen, pues eso es imposible, que decimos sí, claro que es posible. Eso no requeriría un milagro, sí, es un milagro porque Dios obra a un nivel que el hombre no podría entender. Dios vino a la tierra en la forma de un bebé para crecer como cualquier otro niño, salvo sin pecado, y un día entregó su vida para que tengamos vida eterna. ¿Pueden explicar eso? No. Y creo que una de las razones por las que quieren deshacerse es por ser tan contundente. No pueden explicarlo. Mire, es su orgullo. No pueden explicar cómo un bebé podría darles vida eterna. No pueden explicar cómo actúa Dios. Así que tenemos mucho que agradecer. Cuando conozco a gente así, no me molesta, siento compasión por ellos. Por la sencilla razón, mire, pueden tener una mente brillante que puede explicar, inventar de todo, y no pueden concebir que Dios se haga niño, bebé, que Dios crezca, muera en la cruz, resucite y regrese al Padre y escriba nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. No lo conciben y comprendo por qué no lo entienden. Una de las razones es porque no quieren. Es natural, si alguien quiere llevar una vida pecaminosa, no querrá creer todo eso. Así que entiendo por qué son insensatos. Son necios para no considerar el hecho de que el nacimiento de Jesucristo fue una realidad. Y el hecho de que anduvo entre los hombres es una realidad. Que murió en una cruz es una realidad. Y que murió para salvarnos de nuestros pecados es una realidad. Que resucitó de los muertos es una realidad. Se sienta a la diestra del Padre como juez de la humanidad. Mire, si yo no quisiera una vida consagrada, no querría creer eso. Pero lo siento, es la verdad. Y lo que ven con desdén es su única esperanza de vida eterna. Así que seamos sabios. Piensa en esto. Posiblemente sí es verdad. ¿Qué significa para usted? La Navidad no se trata de paquetes, ni de comida. No se trata de diversión, se trata de Dios. Se trata de Cristo, de la cruz, de la resurrección. Se trata de esperanza, de seguridad, de no ser Jesucristo el Hijo de Dios, de no haber muerto en la cruz y pagado nuestra deuda de pecado como expiación. No tendría sentido, pero gracias a Dios todo es verdad. Su verdad eterna dispuesta antes del origen del mundo. Es un tiempo significativo, mucho más serio de lo que lo toman. Entonces, al pensar en esto, considero el hecho de que Dios nos dio sus revelaciones más grandes de una manera tan humilde. Piense en esto, pudo haber hecho que Jesucristo fuera un gran emperador, pudo haberlo hecho un gran rey. Había reyes, hubo emperadores, toda clase de gente importante. Pero piense en lo que hizo Dios. Conmocionó al mundo. Se levantó de la tumba. Y a todos quienes lo hemos aceptado como nuestro Salvador, Dios nos ha cambiado la vida.
Y si alguien dice, pues, ¿cómo sabe que es salvo? ¿Puede explicarlo? ¿Tiene certeza en su corazón? ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios Todopoderoso. Tenemos una relación con este Jesucristo y una relación con Dios Todopoderoso. Todo cambió en el momento en que Cristo fue concebido en el cuerpo de la Virgen María, y de ahí en adelante la vida de Jesucristo lo ha cambiado todo. Este fue un suceso en el tiempo que lo cambió todo. Y a todos los que siendo sabios aceptamos a Cristo como Salvador, nos dio la promesa de vida eterna. Entonces, al considerar que Dios les reveló todo esto a un montón de pastores, también hace algunas cosas que no esperamos. Piensa en esto. Dios hizo posible que vayamos al cielo y lo llamó nacer de nuevo. Y lo hizo lo suficientemente sencillo que si confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en ese bebé nacido en Belén, que creció siendo carpintero, el Hijo de Dios, el Mesías, quien se sienta a la diestra del Padre, lo hizo tan sencillo para que pudiéramos entender la salvación. Piénselo, Jesucristo no hablaba en términos complicados para la gente. Hablaba de asuntos que podían entender. Hablaba de ovejas y del amor y de la vida. Hablaba de las relaciones. Hizo posible que entendiéramos cómo piensa Dios, porque era Dios en la carne. Lo hizo fácil de entender. Quizás alguien diga, pues no siempre entiendo todo lo que dice la Biblia. Quizás todos diríamos que hay asuntos que no entendemos del todo. No entendemos los milagros sin estar dispuestos a darle crédito a Dios, quien tiene el poder para realizarlo. Así Dios ha hecho todo esto posible, incluso para un niño. Recuerdo una mañana, mi hija Becky tenía 5 años y me dijo después del desayuno, «Papá, ¿podemos orar? Quiero aceptar a Cristo como mi Salvador». 5 años. Lo primero que pensé fue, «Becky, ¿entiendes esto?». Así que comenzamos a hablar un poquito y me aseguró que entendía que Cristo murió en la cruz por sus pecados. Piense en una niña de 5 años preocupada por el pecado, que murió por sus pecados, y si los confesaba sería salva. Bueno, estuve con ella esta semana y me dijo, ¿te acuerdas cuando te arrodillaste al lado de mi cama y oré y le pedí a Cristo que entrara a mi corazón? Nunca he dudado eso. Piense en el mundo, toda su sabiduría. Piense en lo que hizo Dios. Hizo posible que tantos niños como adultos entendieran lo suficiente del perdón para orar y tener vida desde muy temprana edad. Tantas cosas al respecto, como las computadoras, que son tan difíciles. Dios hizo lo más importante de nuestras vidas tan sencillo. Si estás dispuesto a confesar, a estar de acuerdo conmigo en que eres pecador, si estás dispuesto a pedirme perdón de tus pecados, si estás dispuesto a pedirme que te perdone conforme a que morí y pagué toda tu deuda de pecado para salvarte y para siempre. Piensa en lo sabio que fue. ¡Cuán sabio es Dios! Él no quiso que fuera complicado. Planeó que fuera sencillo para que incluso un niño pudiera entender el perdón y que la paga fue la cruz, su sangre, y que este Jesucristo resucitó de la tumba y está sentado a la diestra del Padre. Luego, esto fue lo que hizo, envió al Espíritu Santo para convencernos, para ayudarnos a identificar y entender el pecado en nuestra vida, para poder ser salvos desde muy temprana edad. Yo a los 12, mi hija a los 5, y creo que Andy tenía como 8 años por ahí. Piénselo. Mire, su futuro eterno depende de la decisión que tome al aceptar a Cristo como su Salvador. ¡Qué Dios tan maravilloso! Dios nacido como un bebé, en un pesebre, no un palacio.
Creció en un hogar normal, cuya madre fue criticada porque no parecía ser muy pura. Mire todo lo antinatural que Dios hizo si consideramos la santidad. Cada suceso fue santo, cada suceso fue justo, porque así es Dios. Él no actúa conforme a lo que pensemos. Él opera conforme a la perfección, santidad, justicia, pureza, verdad. Él actúa partiendo de la verdad. Así dice la Biblia, que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es la gran verdad. La gente no puede entender esto de la vida cristiana sin nacer de nuevo, sin una transformación en su vida. Y al hacerlo, todo cambia. Porque los caminos de Dios y los caminos del hombre difieren. Y al ver la historia y el nacimiento de Jesucristo, no es como nada de lo que pensaríamos hoy. ¿Quién era María? Una jovencita de Nazaret. ¿Quién era José? Un tipo por ahí. Vea lo que Dios hizo mediante ellos. Mire, nunca subestime lo que Dios quiere hacer en su vida. Quizás Él quiera hacer algo en su vida y usted piense, ¿quién soy yo? ¿Se imagina lo impresionada que estaría María al enterarse de que estaba embarazada? Quizás tan aterrada estaba, salvo que Dios le había hablado. Si usted trata de amoldar su vida al mundo, quizás se pierda lo mejor de la vida. Al rendir su vida a Cristo y al decirle que lo que sea que Él quiera hacer en su vida está bien, le entrega su vida a Él. Quizás nunca tenga un gran empleo y el mundo tal vez no sepa de usted, pero al entregar su vida a Cristo, esto es lo que tendrá. Tendrá lo mejor. Así que quizás hoy sea bueno reflexionar en su vida y recordar los momentos arduos que ha tenido usted o que tuvieron sus padres. Quizás no tenía muchas cosas que sus amigos sí tenían, etc. Recuerde esto, Dios no comete errores. No hay errores. Él hace lo que solo la sabiduría de Dios podría hacer. Él no comete errores. ¿Sabe qué? Dios no ha cometido ningún error en su vida. No lo ha hecho. Él ha permitido cosas que a usted no le gustan. Es normal. Ha permitido cosas que le causan sufrimiento y dolor. Pero al aceptar a Cristo como su Salvador, Dios lo puso a usted en un alto nivel. No significa que no sufrirá, y a veces acusará a Dios de maltratarle, pero la verdad es que Dios le cuida, y si usted pone sus ojos en el mundo para ayudarle a entender lo que Dios está haciendo en su vida, quizás nunca lo entienda. Él le salvó. Nadie puede decir, entiendo por qué Dios me salvó. No, no es así. No lo entiende. Entiende quizás lo que sucedió cuando Dios le salvó, pero ¿qué de su vecino no le ha salvado? Algunos amigos, colegas, algunos no son salvos. ¿Les ha hablado de Cristo? ¿Aún no son salvos? Todos dependemos del Cristo resucitado, nacido en un pesebre, un extraño para su propia gente. Nunca entendieron. Así que la Navidad es un tiempo maravilloso de nuestro Dios admirable de gran amor, quien hace cosas que nunca entenderemos y quien hizo algo que nunca podremos explicar del todo. Tomó a esta jovencita de Nazaret y este joven, José, hizo algo maravilloso en sus vidas y desde entonces ha estado cambiando vidas. Ahora, si no es creyente, quizás no haya entendido esto, pero permítame decirle, nunca entenderá si no está dispuesto a entender, dispuesto a reconocer el hecho de que este Jesús ha transformado el mundo. Este Jesús no es como ninguna otra persona nacida. Él es el camino a Dios. Y nunca podemos encontrar una razón legítima para criticarlo,
porque Él era perfecto. ¿Quién más iría a una cruz por sus pecados? Solo el Hijo de Dios. ¿Quién más le perdonaría por todo lo sucio que ha hecho y ha pensado? Solo el Hijo de Dios. O tiene a Jesucristo y su perdón, o un día estará frente a Dios y será juzgado por su falta de fe y su pecaminosidad. Si está dispuesto a unirse a las filas de los hijos de Dios, al confesar sus pecados y rendir su vida al Señor Jesús, su nombre será escrito en el libro de la vida del Cordero. No importa lo que le suceda desde este momento, al morir, la Biblia dice, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Para quienes mueren sin Cristo, ausentes del cuerpo, juicio. Es una gran oportunidad. Y recuerde esto, no hay otra forma de ser salvo, ser perdonado, no hay otra forma. El que no naciere de nuevo, si Dios no transforma su vida, no hay otro modo. No sé qué ha escuchado ni qué ha creído, es Cristo o separación eterna de Dios. Y pienso en lo paciente que ha sido Dios con usted. Lo más sabio que puede hacer, si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, quien sea y donde esté, es pedirle
ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੰਘੇ ਛੱਡ ਦੇ ਰੌਣਕ, ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖ ਕਰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ। ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਜ, ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅੰਦਾਜ਼। ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹਾਈ, ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਟਰਾਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਚੱਲਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦੀ ਧੂੜ। ਦਿਲ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਬੜਾ, ਪਰ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਜੱਡਾ। ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਜ, ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅੰਦਾਜ਼। ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹਾਈ, ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਟਰਾਈ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਯਾਰੀ ਤੇ ਸਵੈਗ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੀਏ ਬਣ ਜਾਵੇ ਬਾਤ, ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਲਾਮ। ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਅਲੱਗ,